Pues soy Fran Cortada. Un gusto estar aquí con todos vosotros. Me parece que es el primer evento físico que tengo desde marzo del 2020. O sea que da un cierto vértigo de repente ver caras reales y no ver pantallas, ¿no? Y gente en pantallas. Os hago un spoiler. Nosotros no somos alquimistas de la colaboración, no somos magos de la colaboración. En todo caso, somos meros aprendices y lo que os contaremos es nuestra experiencia de lo que nos ha funcionado y de lo que no nos ha funcionado en la colaboración. Pero lo que sí es verdad es que la colaboración está en la esencia de quiénes somos. Una organización que, como decía Roma, intenta cambiar el mundo, intenta conseguir cambios sociales, no puede hacerlo de otra forma que sea colaborando con otros, ¿no? La envergadura, la escala, la complejidad de esos cambios nos interpela y nos obliga a saber y a buscar cómo trabajar con otros, ¿no? Y eso ha sido una constante a lo largo de esos últimos 50 años de historia, o 65 ya, años de historia de Oxfam Intermón, esa capacidad o esa vocación de saber trabajar con organizaciones locales, con gobiernos del norte, con gobiernos del sur, con organizaciones internacionales, con medios de comunicación, con creativos, con expertos, con investigadores, con el mundo de la academia, todo eso para conseguir generar impacto. Porque lo que hemos aprendido en esos últimos 45, 50, 65 años es que la complementariedad de miradas, la complementariedad de roles es lo que nos da esa capacidad de generar cambios. También es verdad que hemos aprendido la parte que vosotros sabéis muy bien, que es que colaborar no es fácil. Colaborar implica tener paciencia, implica ceder, implica negociar, implica escuchar para comprender y no para convencer. Implica también desaprender para volver a aprender cosas nuevas, ¿no? Y eso es un camino que no es fácil, que no es evidente y que luego Ramón nos cuenta, ¿no?, cómo eso se construye a lo interno. Decía que eso ha sido una constante hasta ahora, cuando uno mira los desafíos que tenemos por delante, ¿no?, y uno ve esa crisis climática que tenemos ya, que no es de futuro, es ya una realidad. O vemos las crisis humanitarias que se incrementan cada año, o vemos cómo se incrementa la pobreza y la desigualdad en el mundo, una vez más eso nos reta. Y nos reta en esa necesidad de colaborar para responder a esos desafíos. Responder de una forma distinta. Y aquí yo lo quería googlear y no me ha dado tiempo. Estoy seguro que si alguien googlea ahora contexto VUCA, que es una palabra que a todos utilizamos muchísimo porque nos gusta, ¿no?, seguro que sale un trillón de entradas con el contexto VUCA. Pero es que es verdad que en el mundo en el que trabajamos, el mundo en el que operamos, muchas de las recetas que teníamos hasta ahora ya no sirven, ya no funcionan. El mundo es verdad que es más complejo, es impredecible, es ambiguo y eso nos exige cambiar esas formas de trabajo. Y desde ahí la colaboración vuelve a estar en la esencia de un mecanismo que nos tiene que permitir responder, ¿no? Y en esa lógica de desaprender lo aprendido, yo creo que eso sirve para el sector social, pero me permitiréis que diga que sirve para cualquier empresa. Esa teoría fordiana de que unos piensan y otros trabajan, ¿no?, de que hay unos que son las mentes pensantes, que son las que tienen que estar ahí dándolo todo y el resto tiene que estar simplemente esperando a que le digan lo que tiene que hacer, eso también ya creo que es parte del pasado, creo que ya hace tiempo que muchas de las organizaciones aprendimos que es importante romper esas jerarquías, que todo el mundo tiene algo que contribuir, todo el mundo tiene algo que aprender y todo el mundo tiene esa capacidad de crear, de desarrollar, de trabajar con otros y de buscar esas sinergias y esas complementariedades. Con una mirada que yo diría que tiene que ser desde el respeto y desde esa horizontalidad. Y luego lo hablamos un poco si queréis, ¿no? Ramón nos va a contar mucho más cómo eso, toda esa vocación de transformar a lo externo implica una transformación al interno, que es de lo que queremos hablar aquí, ¿no? Porque uno no puede cambiar el mundo si a lo interno no genera esos mismos mecanismos de colaboración, esos mismos mecanismos de cambiar, de romper jerarquías, de respetar y de valorar al otro. Y eso Ramón nos lo contará mucho mejor de lo que yo os lo puedo contar. Pero yo sí que me gustaría, luego lo retomo y hablamos también del rol de los líderes en esos procesos de transformación interna.
porque para que eso ocurra es importante que el conjunto de la transformación ocurra a todos los niveles de la organización, y eso significa formaciones, sistemas, significa muchísimas cosas, pero el rol de los equipos de liderazgo es clave. Y ahí yo, si queréis, os comparto también luego lo que ha sido mi propio aprendizaje entrando como director general en plena pandemia, hace un año y poquito. Os he visto a vosotros antes que a mi equipo. Esto mi equipo no lo puede saber, que estoy delante de vosotros antes que haberme reunido cara a cara con mi propio equipo, que todavía no lo he hecho. Me he visto con ellos en pantallas, pero es verdad que ahí uno aprende mucho, ¿no? También en ese cómo buscas esos espacios de colaboración, de transformación con los equipos y cómo tienes que marcar ese cambio de cultura institucional desde el principio. Yo, Ramón, si quieres, te lanzas tú y luego yo te complemento. Comentamos. ¿Se oye bien? Sí, ¿verdad? Sí, se oye perfecto. Yo, pues, gracias, Frank. Yo quería empezar cuando hemos hecho este ejercicio, sacarnos la mascarilla y mirarnos, ¿no? Me ha venido la impresión también de que ha sido un año duro, de que ha sido un año difícil, ¿no? Y de que hemos estado ahí. Me ha venido un poco la impresión de que mucha gente de aquí, seguro que sois gente de recursos humanos, gente apoyando a los recursos humanos, y sí que vamos a compartir, vamos a celebrar, pero yo creo que vale la pena también partir de que ha sido un año duro, que ha sido un año difícil y que lo hemos dado todo, o hemos intentado darlo todo para que los equipos estuvieran bien en situaciones súper complicadas y para estar bien también nosotras y nosotros, ¿no? Y era como un primer reconocimiento a esto ha sido difícil, ¿no? Esto ha sido difícil. Os compartiré, como decía Frank, algunas ideas de cosas que hemos hecho para mejorar la colaboración a nivel interno y algunas ideas de cosas que han funcionado y cosas que no han funcionado. Y empezaré por una cosa que no ha funcionado. Y era como decir, hace 5 o 6 años empezamos pensando, bueno, vamos a definir 4 competencias clave y vamos a generar un programa para desarrollar esas competencias. El programa va a tener aprendizaje, va a tener comunicación interna, vamos a mirarlo en gestión de desempeño. Y una de las competencias que elegimos era colaboración. Queremos que los equipos colaboren mejor, ¿no? Enseguida nos dimos cuenta que la colaboración no se enseña, que no es como que tú vas a una clase y te enseñan a colaborar, ¿no? La colaboración es más como algo que se permite, que se genera el espacio para que se dé. Y ahí hemos hecho como una especie de cambio de paradigma y estamos intentando enfocarlo más desde ahí. Y os comentaré como en 3 ámbitos, ¿no? En 3 ámbitos que creemos que son necesarios para que se pueda permitir esa colaboración. Un ámbito más individual, de nosotras con nosotras mismas, un ámbito más de pequeño equipo y un ámbito de relación entre departamentos, ¿no? Y Frank me va a complementar en muchas cosas de estas, ¿no? A nivel individual, hay un ejercicio que hacemos frecuentemente en las reuniones con equipos que empiezan o con managers nuevos, que es decir, piensa cómo eres tú en tu mejor día, el día que más das, el día que lo das todo, el día que todo te sale bien. Ponte en ese día, imagínate ese día y piensa cómo es, ¿no? Y hazte una imagen de ese día. Y luego dibuja, y pedimos a la gente que dibuje cómo son en esos días, ¿no? Y luego les decimos lo contrario, cómo eres tú en el día que las cosas no te salen, en el día que te rompes o te enfadas o no funcionan, y también les pedimos que lo dibujen. Cuando vemos los dibujos, suelen tener un cierto patrón, ¿no? El patrón de los dibujos de los mejores días, donde somos nuestra mejor versión, suele ser un patrón de luminoso en general, pero bastante de colaboración, de trabajo en equipo, de que las cosas fluyen, ¿no? Y es el dibujo de las cosas cuando no estamos bien es un dibujo aislado en general, o en grupo enfadado, pero es un dibujo de yo con mis problemas o yo enfadado con el mundo, ¿no? Como las dos, como límites o como extremos. Entonces, a partir de ahí es bueno pensar qué nos hace estar en nuestro mejor momento y qué nos hace estar en nuestro peor momento, qué condiciones son. A nosotros nos gusta recuperar la teoría de Scarf, que no sé si conocéis, que dice que lo que necesitamos para estar en ese mejor momento, que alguna gente dice en ese estado como de reconocimiento, de recompensa, son el estatus, ¿no? El ser alguien en tu organización, en tu equipo, la certeza, y estamos en un momento donde dar certeza no es tan fácil, la autonomía, las relaciones, y con COVID también las relaciones se pudieron resentir, ¿no? Y hubo mucho aislamiento, y la justicia, ¿no? El sentimiento de a mí me tratan de forma justa.
cogiendo ese modelo teórico en los aprendizajes, pues vamos haciendo lo que sabemos y lo que podemos para que el equipo esté en sus mejores condiciones la mayor parte del tiempo, ¿no? Y eso lo hacemos con estrategias diferentes, por resumir como tres bloques, ¿no? Lo hacemos desde las condiciones laborales, y una de las cosas que mejor se valoran en las encuestas que hacemos de clima es la flexibilidad laboral y cómo estamos encarando el modelo híbrido, ¿no? Esa es una parte que ayuda a que el equipo esté mejor. Hay toda una parte que tiene que ver más con la formación, y hacemos mucho énfasis en la formación en inteligencia emocional y en mindfulness. Y hacemos también mucho énfasis en la formación sobre cuidados, tanto el cuidado y el autocuidado, y qué hago yo para cuidarme, cómo cuido yo a mi equipo, ¿no? Y qué hago yo para cuidar la organización. Y en un momento determinado nos dijeron, uy, que estáis teniendo un enfoque un poco intelectual, un poco psicológico al tema del cuidado, y hemos empezado hace poco a darle fuerte también a todo el cuidado más físico, ¿no? Al hablar de dieta o de comida. O una iniciativa que creo que nos ha funcionado bien es fomentar el deporte o el ejercicio, ¿no? Hicimos una iniciativa muy sencilla que era apúntate a un reto 30-30, donde la gente que quería se apuntaba a un reto de hacer 30 minutos de ejercicio durante 30 días. Eso tenía como una ventaja que era muy sencillo de organizar, y otra ventaja era que la gente se apuntaba y luego tenían como grupos de autoayuda, gente que se ayudaba, se automotivaba, y eran grupos de gente de departamentos diferentes, ¿no? Con lo que generamos vínculos entre departamentos. Entonces, esta parte del cuidado más desde la flexibilidad de las condiciones laborales, la parte de cuidado desde la formación, y luego también desde el acompañamiento. Y dentro del acompañamiento le hemos dado mucho peso al tema del coaching. Consejo de Dirección ha sido buen ejemplo y buenos sponsors de eso. Y en un año normal pues estamos haciendo entre 20 y 30 procesos de coaching. El año pasado con el COVID llegamos a 40, porque hubo bastante gente que eligió esa estrategia como forma de gestionar sus emociones y las dificultades que le planteaba COVID. ¿Me estoy enrollando mucho? No. Entonces, bueno, esa parte de decir, oye, ¿cómo hacemos para generar condiciones para la colaboración desde lo individual, ¿no? Y con esa idea de decir, cuando estamos en nuestra mejor versión, no solo colaboramos más, sino que está muy demostrado que arriesgamos más, que somos más creativos, que somos más innovadores en nuestra peor versión, individualmente o también organizativamente, ¿no? Arriesgamos menos, somos más conservadores y nos equivocamos más, ¿no? Eso a nivel nuestro, a nivel de la Confederación de Organizaciones en las que estamos, sí que hemos como percibido que en momento de crisis las organizaciones tendemos como a mirar hacia adentro, ¿no? Nos cuesta más mirar hacia afuera, nos cuesta más colaborar, cuando probablemente es cuando más necesitaríamos colaborar. El segundo aspecto que quería comentar era más en relación a cómo fomentar la colaboración dentro de los equipos, ¿no? Y en este ejercicio hicimos un cambio, una reestructuración grande a nivel de toda la organización, y se han creado muchos equipos nuevos, y nos ha parecido una oportunidad excelente para decir, bueno, empecemos con buena base, ¿no? Y ahí hemos trabajado sobre todo el tema de la confianza. Es un tema que bueno, podemos ver luego cómo lo hemos trabajado, pero mucho desde la confianza, desde el conocimiento personal, pero también desde la vulnerabilidad, ¿no? Desde compartir cuáles son nuestras fortalezas, pero dónde también nos sentimos vulnerables. Y casi te paso el micro y luego retomo con el tema del Tree-Walker, ¿te parece? Sí. Oye, Ramón nos contaba mucho toda esa dimensión más individual de los cuidados, del cómo acompañar a los equipos a colaborar. Hay algunos temas que no hemos mencionado. Una de las idiosincrasias de esta organización es que trabajamos con gente de culturas muy distintas, de bagajes y de experiencias muy distintos, y que entran en una habitación, ¿no? Una habitación virtual o real para colaborar con una mochila muy distinta. Y esa asimetría es muy importante, porque colaborar, el titular es fantástico, ¿no? Uno entra a colaborar, pero cuando uno entra a colaborar como director general con otras personas del equipo, tú ya entras y entras con una serie de ventajas, porque tienes una jerarquía, porque tienes un estatus, porque tu opinión cuenta más que la de otros. Entonces, esa simetría de poder
es importante, yo creo, tenerla en cuenta cuando uno trabaja con otros, cuando uno entra a colaborar, porque esas asimetrías son asimetrías de jerarquía, son asimetrías de género, son asimetrías de qué conocimiento se valora o no se valora cuando uno entra a una habitación, y a nosotros eso nos ocurre mucho. Trabajas con gente que viene con 4 másteres y como tiene 4 másteres cree que sabe mucho, y eso frente al conocimiento experimental igual de un jefe de proyectos de chat que lleva 25 años trabajando en medios de vida sostenible, hay un desequilibrio allí porque ese conocimiento no se reconoce en el momento de colaborar. Con lo cual, yo sí os diría, hay un tema importante de entender esa simetría en esos espacios. El segundo elemento que no ha salido hasta ahora cuando uno habla de colaboración es colaboración ¿para qué? ¿No? Y ahí ese concepto de propósito, que vosotros sabéis bien, ¿no? Que es el pal de pallé. Uno no puede hablar de colaboración si no tienes ese eje vertebrador, que es para qué estamos colaborando, ¿no? Cómo co-construimos ese propósito. Y una vez más ahí, mi aprendizaje modesto es que el elemento mágico es la co-construcción. Si uno quiere colaborar, no vale el decir yo ya sé lo que quiero hacer y ahora te invito para que te sumes a lo que yo quiero hacer. Eso no es colaborar, eso es otra cosa. Cuando uno habla de colaborar, uno habla de co-construir ese propósito, esa agenda, y una vez más ahí se trata de escucharnos entre todas y se trata de tener esa picardía también de ver qué voces se escuchan más, qué voces se escuchan menos y jugar en esos equipos, en esa colaboración, para que esas personas que igual se sienten más retraídas o se sienten más incómodas o sienten que tienen menos que decir, tengan ese espacio de escucha. Si no, una vez más, eso no es colaborar, ¿no? Eso como elementos que no habían salido hasta ahora. Propósito, asimetría de poder. Yo creo que el tema de la escucha en la colaboración es clave. Todos tendemos a colaborar más cuando lo que hacemos es hablar, ¿no? Y cuando lo que hacemos incluso es interrumpir al otro, porque ya sabemos lo que nos va a decir. Entonces yo ya sé lo que me vas a decir y ya tengo la respuesta. Pero desde ahí uno no colabora, desde ahí uno lo que intenta es hablar de su libro y eso en muchos procesos no funciona. Y yo os lo cuento porque parte de quiénes somos es justamente trabajar en esas coaliciones, trabajar con muchos otros en causas conjuntas. Y eso es complicado, eso tiene una dimensión muy política. Cuando uno se suma con un Greenpeace, con Ecologistas en Acción, con Fridays for the Future y otras 80 organizaciones para llevar a los tribunales, al gobierno, en un litigio climático, allí esa agenda la tienes que co-construir. Todo el mundo se tiene que sentir copropietario de ese litigio. No vale que yo diga, no, yo Intermón, yo os lo cuento, yo, y como elefante en cacharrería, ahí que voy, y como un bulldozer, y los demás o estáis conmigo o no me seguís, ¿no? Entonces, y ahí introducimos ese elemento de la colaboración externa, ¿no? Que a mí me parece muy importante. Antes hablábamos de ese momento, de ese contexto buca. Yo creo que parte de la colaboración, y me imagino que es el reto de muchas de las empresas con las que trabajáis, no es tanto la colaboración interna, que tiene mucho de romper silos y de buscar esos equipos de proyecto que de forma sistémica, ¿no?, responden a parte de los retos de las empresas, de las instituciones, sino que cada vez más parte de la respuesta a muchos de los retos que tenemos tiene mucho más que ver con esa colaboración externa, con esa colaboración con otros. COVID, vacunas es un ejemplo clarísimo. La famosa patente de la vacuna COVID no es una patente, son 268 patentes. Significa que 268 grupos de investigación con complementariedades son parte de un puzzle que nos da una única respuesta, que es una vacuna a la COVID. Y ahí, una vez más, en esa colaboración externa, juega muchísimo esa capacidad de ceder, de negociar, de escuchar, de buscar complementariedades, de darse espacios, ¿no? A partir de ahí, último tema. Ramón hablaba mucho de la organización, ¿no? Y le ponía un poquito de énfasis en el nuevo consejo, ¿no?, como punta de lanza de ese cambio de cultura organizativa que busca la colaboración. Bueno, lo sabéis vosotros, eso es bottom-up y top-down. Ojalá todo fuera tan sencillo como que si los líderes se lo creen, eso pasa. Las transformaciones culturales son bastante más complejas y además a la gente no se la cambia. Las organizaciones pueden hacer lo que decía Ramón, manipular el entorno
para que los cambios sucedan, pero a la gente no nos gusta que nos cambien. Cambiamos si nos da la gana cambiar, cambiamos si nos creemos ese cambio y pensamos que en ese cambio ganamos, porque en ese cambio sumamos, nos proyectamos, se nos respeta, se nos valora, si no, lo que nos ocurre es que nos ponemos de culo, ¿no? Sí que es verdad que en ese esfuerzo, como dirección, como consejo de dirección, yo diría que hay algunos aprendizajes que nos llevamos este último año y medio. Iba a decir que son 6 o 7, los canto y luego vemos cuántos suman. El primero es un liderazgo horizontal. Creo que es evidente. Si uno quiere fomentar la colaboración en el seno de la organización, ese equipo de liderazgo, ese consejo de dirección, ese equipo que marca direccionalidad estratégica, tiene que verse como un equipo que trabaja de forma horizontal, de forma cohesionada, de forma coral y donde las distintas figuras se van dando espacios para que desde el equipo eso se reconozca como un equipo que de forma ejemplar demuestra cómo se trabaja en equipo. Y eso luego tiene que ir permeando. Y cuando yo hablo de horizontalidad, eso significa delegación de responsabilidades, eso significa dar mucho más peso a la autonomía de los equipos, romper con los flujos de decisión y que las decisiones ocurran en los equipos que conocen el trabajo, sin que eso signifique como que luego hay 10 o 12 momentos de validación de la validación, de la aprobación, hasta que al final la dirección general pontifica sobre cualquier cosa que ni ha hecho ni sabe de lo que habla y que ha ocurrido en otro espacio. Con lo cual, horizontalidad, autonomía, delegación de responsabilidades, ciclos más cortos de toma de decisiones, principio de subsidiariedad, todo ese paquete como muy importante. La forma de comunicar es importante también. Yo creo que aquí hablabais de celebrar. Yo creo que reconocer los éxitos de los equipos, celebrar y dar crédito a los equipos por los logros es importante. Eso es colaborar, es que quienes han colaborado, eso se reconozca, se celebre y se incentive. Y colaborar 5 minutos, me sobran 2. Colaborar y celebrar significa celebrar éxitos, pero también celebrar fracasos. Porque no hay nada más peligroso que los equipos asocien la colaboración con el éxito y que si colaboran y fracasan, eso la organización lo penaliza, ¿no? Colaborar es experimentar, es crear, es asumir riesgos y luego, si eso se fracasa, de ahí aprendemos y nos movemos y seguimos. Hay una parte de la colaboración que tiene que ver con flujos de información. La información es poder. Y hay estilos de liderazgo que creen que controlar la información es una forma de ejercer poder y de marcar. Una organización que colabora es una organización donde la información fluye, donde la transparencia es parte de la seña de identidad, donde todo el mundo tiene acceso a la información y esa información es accesible, sin filtros, de una forma muy democrática. Y no solo la información fluye, sino que se abren espacios de diálogo para contrastar esa información. Y lo último, bueno, se me ocurren más cosas, pero lo último, volviendo a esa parte de la colaboración externa, yo creo que desde como mínimo, desde el Consejo de Dirección, una de las cosas que estamos incentivando muchísimo es la porosidad de la organización. Yo creo que venimos de un momento, como mínimo en el sector, lo decía Ramón, de muchísima endogamia, donde hablamos con nosotros mismos sobre nosotros. Parte del reto de la colaboración es cómo hacer que la organización sea una organización más abierta, más porosa y que se deje retar y que co-construya, no siempre con aquellos que son los amigos, los que piensan como nosotros, sino que haya mucho pensamiento lateral, pensamiento distinto, porque colaborar también es eso, no es buscarse el grupo de amigos que piensan como tú, sino que es justamente colaborar con aquellos que piensan muy distintos para que una vez más desde esa tensión creativa surjan cosas nuevas que sin colaborar no se nos hubieran ocurrido. Yo no sé, Roma, Jesús, me puedo imaginar que nos hemos ido fuera de foco, aquello como... Pero igual lo dejamos aquí. Mirad, ya que os tenemos, aprovechamos. Si Venga. Alguien tiene algún tipo de intervención, pregunta o un comentario, los tenemos aquí, ¿vale? Pedid micro y pasamos. ¿Hay alguna mano levantada? No me puedo creer
que un equipo de consultores que se dedica a trabajar con otros no tengáis preguntas o incluso interpelaciones. Si no, yo os digo una cosa que no ha salido, que es esa parte de la colaboración para el sentimiento de pertenencia, ¿no? Ramón ha hablado mucho de los cuidados y ha hablado mucho de esa colaboración con esa vocación de conseguir resultados, de orientación a impacto, pero es verdad que la colaboración, esos lazos que se tejen en el espacio laboral son igual de importantes que los lazos sociales o familiares, ¿no? Y desde esa colaboración, que a veces es con un objetivo concreto, pero en nuestro caso, por ejemplo, surge de forma muy orgánica. Tenemos equipos que trabajan, por ejemplo, en toda la parte de transformación climática de la organización, que trabajan en toda la parte de diversidad funcional. Tenemos un equipo que se llama la Horda Queer, que es toda nuestra comunidad LGTBI, que nos interpela a la dirección también en cómo hacemos un espacio más inclusivo. Todo eso son espacios de colaboración que no vienen marcados con objetivos concretos desde la organización, sino que surgen de forma espontánea y que esos mismos equipos buscan, ¿no? Se buscan entre ellos porque tienen causas conjuntas, porque hay elementos que creen que pueden incidir, y desde ahí la responsabilidad de la organización yo creo que es la escucha, ¿no? Y que esa voz, que ese equipo, que esa colaboración tenga una capacidad de incidencia y de cambiar el rumbo, ¿no? O de incidir en el rumbo de la organización. Y eso nos sucede a nosotros si lo intentamos hacer, y aprovecho con cuña publicitaria una forma de hacer también esa colaboración con ese elemento identitario, es algo que nosotros hacemos también, que es el Trail Walker, que es una forma, no sé si lo conocéis, pero nosotros este sábado, yo estaré en Girona, hacemos una carrera de 50 kilómetros en la cual... ¿Tú estás en el Trail Walker? Pues mira, ahí tenemos Trail Walkereros. Es una forma donde nos hemos dado cuenta que muchas de las empresas justamente montan equipos, ¿no? Equipos que van a correr juntos por esa causa, que es luchar contra la pobreza y la desigualdad, 50 kilómetros, y es una forma también de esa colaboración orgánica que surge, ¿no? En muchos, pues en este caso en las empresas, y que desde esos lazos laborales que se tejen, también luego es más fácil la colaboración, porque si nos conocemos no solo como profesionales, sino como seres humanos, desde ahí también es más fácil colaborar, ¿no? Pues, ahora sí, Román. Sí, sin problema. ¿Tenemos una pregunta? Vale, mi pregunta es personal para ti. En ese esquema de organización horizontal, sin silos, tal, ¿qué es lo más difícil para ti como director general? Hacemos las dos y así si la otra es más fácil. No vale. Bueno, mi pregunta es, ¿qué tan fácil crees que es colaborar ahora en el entorno en el que estamos, en el cual la mayoría de empresas trabajamos durante 1 año y medio desde casa y prácticamente ya nos volvimos muy individualistas, y ahora prácticamente parece que intentar volver a este entorno colaborativo, de celebración, etcétera, pareciera una pérdida de tiempo, ¿no? Porque como que ya nos hemos acostumbrado a que donde estamos bien y no hace falta ir a más. Entonces, ¿cuál sería, no sé, desde tu punto de vista, un buen punto de partida, ¿no? Contesto yo y luego Ramón me complementa. Con tu segunda pregunta, yo creo que es interesante, porque yo creo que cuando hablemos de colaboración nos vamos a dar cuenta que esos modelos de trabajo en remoto no acaban de funcionar, que para que en la colaboración haya química necesitamos esos modelos híbridos donde podemos trabajar desde casa, pero hay momentos que esa cercanía, ese trabajo, esa informalidad es la química que necesitamos, ese catalizador que necesitamos para crear, para construir, ¿no? Para dialogar. Entonces yo creo que las empresas todas vamos a ir hacia ese modelo híbrido donde vamos a trabajar mucho rato desde casa, pero nosotros mismos, hablo por Oxfam Intermón, estamos reconvirtiendo nuestras oficinas, quitando muchas mesas, pero construyendo muchos más espacios, por ejemplo, de reunión y espacios de sofá, de interacción informal, porque nos parece que va a seguir siendo muy importante. Y eso, hablo a lo interno, pero también en esa capacidad de permeabilidad, ¿no? Y de estar abiertos hacia otras organizaciones y el entorno. ¿Y qué es lo más difícil para mí? Muchas cosas. Yo creo que, mira, lo más difícil para mí, pero no ha sido difícil, ha sido hacer el clic muy rápido. Yo entré en la organización en plena pandemia y en un momento en el que era necesario tomar muchísimas decisiones muy rápido.
¿no? Porque estábamos en medio de una crisis financiera, había muchas decisiones que tomar. Y como, no sé si llamarme líder, porque me da un poco de vergüenza, o sea, etiquetarse de líder es algo que… Pero igual, como ser humano con unas responsabilidades determinadas, hay un momento de vértigo en el cual tienes el riesgo de la parálisis, ¿no? De decir, ostras, Entonces aprendí dos cosas muy rápido. La primera es que podía confiar en el equipo. Era un equipo que no conocía, yo entraba nuevo en la organización, pero esa tranquilidad de decir, no, pero cuento con un equipo que lleva mucho más tiempo que yo, que sabe de qué está hablando, y lo que tengo que hacer son las preguntas adecuadas, pero las respuestas ya me las darán ellos. Y luego no tener miedo a tomar decisiones con muy poca información. Yo me imagino que os ha pasado también en muchos de los mentorings, coachings, etcétera, que habéis hecho a CEOs y directivos durante este último año, es una de las cosas que había que saber hacer, tomar decisiones con poca información, porque no tomar decisiones era igual de peligroso. Lo que no había que hacer era tirarse a piscinas vacías. Pero ese poder tomar decisiones con poca información y escuchar mucho al equipo, pero retarles con las preguntas, pues son los dos aprendizajes así. No sé si te sirve, pero…